Bueno, vamos a hablar ahora un poquitito de economía. Vamos a hablar de la economía de todos los días, en realidad, porque vos salís a comprar un producto y, por supuesto, ves un aumento constante, ¿no? Que no frena, más allá de estos precios que están ahora custodiados, vigilados o demás. Pero, a ver, ¿cómo se forma el precio de un producto? Eso es lo que también queremos empezar a indagar un poquitito más, si bien algo ya lo hemos contado en alguna oportunidad. Por eso estamos comunicados con Guillermo Poch, que es tributarista, con quien hemos hablado ya en varias oportunidades. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Javier? ¿Todo bien? Muy bien. A ver, me parece que tenemos un problemita de audio, a ver si lo podemos solucionar. A ver, ¿vos me escuchás bien? ¿Me escuchás? Sí. Yo te escucho bárbaro, Javier, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Fuerte y claro. Ahora sí, fuerte y claro, exactamente. Bueno, arranquemos por esto. El título está en el graph. ¿Cómo se forma el precio de los alimentos? La formación viene desde lo que es la producción, sí, y todas las cadenas de valor que se van dando en el medio, de que está desde lo que es la producción, el mayorista, el minorista y después tal vez el consumidor ya directo en góndola o dependiendo panadería, carnicería, verdulería, supermercado, o sea, sí. Y ahí vos tenés una parte que es componentes que vienen desde lo que es mano de obra, transporte, la mercadería en sí mismo y a su vez, como siempre, aparecen los impuestos, o sea, eso no se puede dejar de considerar, que en la Argentina está siendo bastante importante. Y el impuesto que tenemos hoy en la Argentina, vamos a hablar específicamente de los alimentos, si querés alimentos y bebidas, que va muy emparentado. Digamos, ¿es como en otras partes del mundo, digamos, la carga que pesa sobre el precio, o es menor en otras partes? A ver, Argentina lo que sucede es que tenés, dependiendo de los productos, tenés el IVA al 21%, 10,5%, y después tenés otros gravámenes que quedan dentro de la composición de lo que sería de los costos de producción, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto que se va acumulando etapa tras etapa, y después débitos y créditos principalmente. Esos impuestos en otros países no los tenés. O sea, en otros países, Estados Unidos, tenés impuesto a las ventas. En Argentina, además, como impuesto a las ventas, tenés el impuesto sobre los ingresos brutos, propiamente dicho, y el impuesto al valor agregado. O sea, tenés dos impuestos que en otros países se resuelven uno solo. Claro. Impuesto al cheque, impuesto a o sea, lo que es la transferencia en cuentas bancarias, no existen en otros países. En la Argentina lo tenés, Javier. Claro. Ahora, a futuro, ¿se puede eliminar, se puede bajar o en Argentina es imposible? Mirá, está muy buena la pregunta. Hay una cuestión a tener en cuenta, que en Argentina la recaudación la concentrás en tres grandes impuestos. Uno es el impuesto al valor agregado, es el top one. Después viene impuesto a las ganancias y derecho de exportación. El impuesto al cheque recién está en una cuarta posición y recién participa en un 8%. O sea, vos fíjate que tenés un gravamen que genera mucha distorsión y te aportan menos del 10% de la recaudación nacional. Sí. O sea, eso habría que tenerlo en cuenta. Como que lo que les estoy tratando de decir es, hay impuestos que generan mucho ruido, que no sirven dentro de lo que es la escala de producción, pero aportan poca plata, porque pensás que estás en un 8% a nivel nacional nada más. Ah, está perfecto. Claro. Ahora, espera, y supongamos que baja el precio, digamos, bajan los impuestos. ¿Debería bajar también, digamos, el costo de traslado, de distribución? Porque ahí empiezan todos los otros aumentos también. Desde el productor hasta la góndola hay un sinfín de elementos que aumentan el precio considerablemente, ¿o no? Totalmente. El problema que se da, Javier, es que cuando vos tenés altos costos y eso después vos querés exportar los productos, vía sistema de precios no queda siendo competitivo. En definitiva, lo que a vos te conviene tener es menores costos o que el costo lo puedas diluir en una cantidad más importante para que impacte de manera menos significativa. También hay cuestiones que uno dice, bueno, el costo impositivo es X, pero después cualquier costo adicional que vos podés tener como administrativos o de cumplimiento de ciertas formalidades también te van incrementando en definitiva el costo de los productos. Claro. O sea, un departamento de impuestos también debiera ser considerado parte de lo que es
el costo tributario, porque si son impuestos fáciles de liquidar es una cosa, si vos necesitas más recursos para liquidar los impuestos, también incrementa el costo de lo que sería impositivo también, en definitiva. Ahora, Guillermo, te aparto un segundito del tema de la formación de precios, pero seguramente vos me vas a poder responder esto por tu especialidad, obviamente. El acopiar alimentos, comprar, bueno, no sé, X cantidad de determinado producto o productos de limpieza, ¿realmente es un ahorro? En los contextos inflacionarios que se dan en Argentina, en la medida que la inflación es mayor, estás casi como consumidor obligado a acopiarte, porque en definitiva, si es muy alta la inflación y a vos no te están corrigiendo el salario de manera acorde a lo que es la inflación, te conviene comprar rápido porque ese sueldo te rinde más, en definitiva. Entonces, el acopio en una inflación alta conviene. O sea, lo mismo sucede en definitiva también para los comercios. Vos terminás comprando más por el mismo dinero. Entonces, en momentos inflacionarios te conviene estar estoqueado. Y en momentos que hay baja inflación te conviene tener el inventario lo más chico posible. Cuando digo inventario es la cantidad de productos. Pero en definitiva a la gente le conviene rápidamente, que recibe el sueldo, sería comprar los productos. Si hablamos de inflaciones muy altas que te están cambiando constantemente los precios, sin lugar a dudas te conviene cobrar e ir a comprar. Ahora, yo me preguntaba el otro día y lo hablaba con algunos colegas, con compañeros, y decía, ¿por qué? Alguna vez quiero preguntarle a alguien que me lo pueda responder porque no puedo entender. ¿Por qué cuando dicen a las 12 de la noche va a aumentar la nafta, hay una enorme fila que da vueltas y vueltas y vueltas porque ese es el último día que va a haber nafta a determinado precio? ¿Realmente se hace diferencia? Si el otro día la vas a pagar. Bueno, vas a tener la diferencia de valor, o sea, tendrás a lo sumo la diferencia de precio por la cantidad de litros que vas a comprar. Pero eso se llama, en materia tributaria, ponerle cuando se va a subir un impuesto, se llama efecto noticia de los impuestos. O sea, y nosotros técnicamente nos llamamos agentes económicos, reaccionamos de esa manera. Vos en definitiva siempre estás tratando de maximizar tu salario y en definitiva lo que estás tratando de hacer es, bueno, buscar el mejor precio. Eso se llama efecto noticia y en los impuestos se llama efecto noticia de los impuestos, que es que la gente actúa de manera rápida para no sufrir la carga tributaria. O sea, eso se conoce, ya está estudiado. Está bien, no, lo que pasa es que yo no puedo entender que una persona haga 5 horas de cola. Bueno, me parece más sano para su bolsillo no hacer 5 horas de fila. Es que algunos, viste, que es una cuestión también psicológica. Porque vos decís, hubiera ido ayer, me bancaba y me ahorraba, no sé. 2.000 pesos, 1.500 pesos. Ponele, una cosa así, ¿no es cierto? Y otros dicen, no, yo no, lo que dice Andrea, yo no me voy a hacer una cola de 3 horas, prefiero ir a mi casa, dormir un rato, pegarme una ducha y no doy más. Claro, eso es lo que yo digo. Cuestión, yo lo entiendo además, pero entiendo porque, bueno, obviamente estoy presa como todos de los precios, obviamente, ¿no? ¿Vos qué pensás, Guillermo, de estos precios vigilados que hay ahora, controlados y demás? A ver, en definitiva hay una situación, está muy buena la pregunta, la composición de los precios, o sea, va más allá de lo que vos quieras en definitiva interceder, ¿sí? A veces podés llegar a tener acciones o corregirlo. Desde un punto de vista de lo que es cuando uno estudia economía, es difícil en definitiva porque excepto que estés en una situación donde haya altos márgenes de rentabilidad, podés llegar a conseguirlos y va en cada caso en particular, no lo podemos generalizar la respuesta. Si vos tenés márgenes altos o estás en determinadas situaciones, ese control de precios te puede llegar a servir. Pero también hay situaciones donde no lo podés, en definitiva, y esto sucede de que si vos no podés trasladar tu costo, automáticamente lo que se produce es el parate de la actividad. Entonces, dependiendo de cómo está dando la composición del precio, si tiene una alta o una baja rentabilidad, vas a poder lograrlo o no
lograr ningún tipo de, o sea, de cambio. Si vos venís en el mínimo de la rentabilidad y le querés fijar el precio, automáticamente lo que te termina pasando es que tienen que frenar con la producción de eso. Si vos estás en un alto margen de rentabilidad y podés en definitiva detectar dónde se produce esa alta rentabilidad, tal vez podés llegar a conseguir o a convencer a que bajen el margen de rentabilidad. Depende en cada caso. Claro, en ahora, líneas generales, el precio es una composición entre lo que se produce y lo que se compra. ahora, volviendo a esa formación Sí. de precios, ¿no? Lo que más se ve últimamente es el reclamo, por ejemplo, de los quinteros, ¿no? En cuanto a la fruta y la verdura, que ellos dicen a nosotros nos pagan un cajón de lechugas, no sé, 30 pesos y después uno va a la verdulería y sale 250 pesos el kilo, por decir algo. Finalmente, ¿eso tiene que ver con impuestos o es el valor que se le da en este, viste, de mano en mano, que le van cargando cada uno un precio porque tiene que tener una ganancia? Bueno, a ver, esto se llama sistema de precio. Vos tenés desde que el productor está vendiendo algo, tenés todos los pequeños importes, costos se van adicionando al precio final. Entonces, y dentro de esos costos tenés los impuestos. Y vos vas sumando desde, no sé, una tasa municipal, transporte, mano de obra, o sea, la rentabilidad de cada uno de las distintas etapas. O sea, es un componente, es una polinómica que en cada producto depende. Y ahí es donde, bueno, es difícil de determinar exactamente y generalizando en todos los casos dónde se produce el precio. Sí, lo que hay que saber es que vos, cada cosita que le vas agregando y está por arriba, o sea, más costos de, no sé, de transporte, más costo de combustible, más costo, es todo, vos vas sumando, es una tira de suma que después, entre lo que vos viste, el producto en su etapa inicial, al momento que le llega al consumidor final, es la adición de todos esos conceptos. Sí, está Perfecto. bien. Bueno, Guillermo, como siempre, clarísimo, clarísimo. Ay, me quedó una preguntita. Sí, claro. Perdón, Obvio. Por favor. Una pregunta. ¿Las tabacaleras tienen el precio unificado? Fijo, digamos. A ver, mira, ahí hay algo que desconozco. Sí, lo que te puedo decir es que desde un punto de vista impositivo tiene una alta carga tributaria los cigarrillos. O sea, y hay, en definitiva, hay desde un punto de vista teórico-técnico, tenés la respuesta por qué tiene una alta carga tributaria. Lo tenés, una alta carga tributaria desde un punto de vista, porque los impuestos pueden ser utilizados para corregir acciones, en definitiva, en la medida que le subís el precio del producto, sacás a compradores, y otra también está vinculada a que si hay un producto que vos entendés de que produce daño, y ese daño ocasiona mayor utilización de recursos, no sé, supongamos en salud, parte de solventar esos gastos es a través del producto que te está generando ese mayor gastos en salud. Entonces tenés distintas formas. Los impuestos no es solo el recaudar para, en definitiva, solventar gastos del Estado, sino también a veces para corregir conductas, para o reparar, hacer que la gente vaya para un lado o para el otro. Claro, exacto. La etiqueta del atado, ¿no? La etiqueta del atado del cigarrillo. Totalmente. Y con el precio, en definitiva, es como el impuesto incide en el precio, con el precio incidís sobre la gente. Claro, exactamente. Claro. Bueno, Guillermo, te decía, como siempre, muy claro, y te agradecemos un montonazo que nos hayas atendido un ratito para hablar justamente de estos temas que son los que preocupan todos los días y en especial hoy. Gracias. Por favor, muchísimas gracias y a disposición. Dale, igualmente. Gracias, Guillermo. Muchas gracias.